Buenas tardes, bienvenidos al resumen semanal del 3 al 6 de julio de 2012, resumen previo al debate que tenemos para el día de hoy sobre IPC y capitales golondrina. Veamos qué pasó durante la semana para aquellos que no pudieron estar conectados durante la semana y quieren actualizarse. Simplemente los datos económicos de la semana reflejaron que Estados Unidos continúa por un relativo buen camino de crecimiento, pero simplemente lo que se generó durante la semana fue algo de susto porque por ahora no hay más estímulo y en algún momento podríamos tener algún movimiento en términos de tasa de interés en Estados Unidos. El ingreso de los norteamericanos subieron 0.2% en mayo, por debajo del 0.3 esperado, no obstante el consumo no varió y precios bajaron de 2% a 1.8%. Recuerden que veníamos de unas semanas bastante complicadas para el mercado, donde lo que recibíamos eran noticias negativas, noticias de desaceleración, sobre todo en Europa y Asia, pero que no, digamos que Estados Unidos sí sintió un poco el oleaje de esa desaceleración, pero no ha pasado a senda de desaceleración. Eso lo confirmaba un poco el consumo, que no varió, se mantuvo un poco cauto, pero pues no pasa a cifras negativas. PMI manufacturero de Chicago sube de 52.7 a 52.9 por debajo del 53.1 esperado, pero pues se mantiene por encima de 50, que significa senda de crecimiento. Sentimiento del consumidor en Estados Unidos para el mes de junio se ubicó en 73.2 por debajo del 74.1 previo. No obstante, no es un descenso fuerte en términos de confianza. Igual, no estamos a los niveles tampoco antes de la crisis del 2008, pero pues continuamos con relativa calma en términos del consumidor norteamericano. ISM manufacturero de Estados Unidos para el mes de junio bajó de 53.5 a 49.7, manufactura mostrando las últimas señales de desaceleración, confirmando todas las caídas que se habían vivido en semanas previas. Gasto en construcción creció 0.9% en mayo por encima del 0.2% esperado. Esto le dio un impulso a los mercados diciendo Estados Unidos continúa bien y sobre todo el mercado inmobiliario, que era el que venía más flojo, ha venido dando algunas señales de recuperación. Órdenes de fábrica en Estados Unidos para el mes de mayo subieron 0.7 por encima del esperado por el mercado de 0.1%. Ventas de vehículos también por encima de lo esperado, crecieron de 10.6 millones a 10.8 millones de vehículos anualizado. Total también creció a 13.1 millones. Así que simplemente lo que tuvimos fueron buenas noticias en términos del mercado de la economía de los Estados Unidos. Y Estados Unidos creó en el mes de junio 176.000 empleos privados por parte del ADP, por encima de los 95 esperados. Esto se desilusiona un poco el viernes, pero de todos modos continuamos con la senda de crecimiento y creación de empleos. De hecho, las peticiones iniciales de subsidio de desempleo bajan de 386.000 a 374.000 por debajo de lo esperado. ISM no manufacturero sector servicios bajó a 52.1 por debajo del esperado de 53, bajando un poco el ritmo de crecimiento, pero continúa con crecimiento siempre y cuando esté por encima de 50. Inventarios de crudo por fin lograron bajaron 4.1 millones de barriles entre presencia y demanda por vacaciones. Recuerden que estábamos en precios o en máximos de 22 años en términos de inventarios de crudo. Así que por ahora la idea es empezar a descender. No tuvo un impacto importante durante la semana, simplemente porque el mercado con el fuerte ascenso de la semana previa ya lo había descontado. Para el mes de junio, Estados Unidos creó 80.000 empleos por debajo de los 97.000 esperados. La tasa de desempleo se mantiene en 8.2%. Esto generó algo de pesimismo en el día viernes. Y Banco Central Europeo recorta tasa a 0.75, pero no inyecta liquidez adicional, lo que digamos que continúa con la debilidad del euro, la fortaleza del dólar, fortaleza que impactó acciones emergentes y commodities, sobre todo lo que tiene que ver con relación a los commodities. IPC local baja de 2, perdón, esto es de 3.44, era el dato que teníamos previo, 3.44 a 3.2%, tras alza de precios de 0.08% para el mes de junio, muy por debajo de lo que el mercado estaba esperando, en 0.2%. Y esto generó algo de tranquilidad en algunos sectores diferentes a petróleo y se evidencia en el cierre del día viernes, donde algunas acciones lograron repuntar pese al panorama internacional negativo y las petroleras sí estuvieron bajo presión. Veamos entonces qué pasó en términos de gráficas durante toda la semana. Este fue el índice Dow Jones. Aquí lo tenemos con un fuerte ascenso durante los primeros días de la semana, con datos que continuaban diciendo la economía de Estados Unidos continúa por la senda alcista. Simplemente nos dijeron el día lunes China baja tasa de interés, datos por encima de lo esperado y nos generan una nueva presión alcista.
Lo que tuvimos fue algo de toma de utilidad después de los datos de empleo, pero la tendencia continúa siendo alcista. De hecho, esta vela continúa dando soporte y por eso aparecen algo de compradores el día viernes. Y estamos por encima de los promedios móviles de 20 y 40 que con su cruce confirman que por ahora seguimos en tendencia alcista. Así que simplemente lo que vivimos durante el cierre de semana después de los datos de empleo, una pequeña corrección luego de llegar a niveles de resistencia, tanto del canal alcista previo como el psicológico 13.000, fue lo que estuvo deteniendo al índice Dow Jones, pero la tendencia continúa siendo alcista. De hecho, continuamos por encima del 50 en términos de RSI y por encima del 0 en términos de MACD. Así que simplemente lo que vivimos fue jueves y viernes algo de corrección en términos de la economía, del índice de los Estados Unidos. Así que eso fue lo que pasó durante la semana. Buenos datos de la economía de los Estados Unidos continúan dándole esa tendencia alcista, simplemente corrección, toma de utilidad durante los últimos 2 días de la semana. El precio del petróleo fue, digamos que protagonista la semana pasada, no obstante esta ya descansa también. Lo que tuvimos después de las fuertes caídas de las semanas previas fue un movimiento alcista donde se mantuvo el soporte, digamos que la gran vela me da el movimiento alcista y simplemente estamos tomando algo de corrección hacia niveles de 82, quedando el 88 y 90 como los niveles por ahora de resistencia. Hay que sacar algo de inventarios, lo que significa que por ahora simplemente continuaríamos en este comportamiento lateral, pero con dificultad para alcanzar de nuevo mínimos en términos de la cotización del crudo. Así que por ahora terminamos la semana con volatilidad sin variaciones significativas. Simplemente tuvimos una pequeña pausa, algo de ventas después del ascenso de la semana previa. De hecho, eso debería reflejarse en las velas semanales. Si hacemos un cambio a velas semanales, lo que tuvimos simplemente fue una semana de indecisión, donde simplemente tras el fuerte ascenso tomaron utilidad, pero de todos modos seguimos bajo la presión alcista de la semana previa. Así que fue una semana de pequeña pausa para lo que fue el WTI. El protagonista fue el dólar. Aquí, bueno, se me olvidó el dólar. Eso es el UUP. Este es un fondo que replica la cotización del dólar, simplemente dólar frente a las principales monedas. Este es un índice de dólar, simplemente el dólar continúa con tendencia alcista en los mercados. De hecho, repunta con fuerza el viernes tras mostrar que el empleo sigue creciendo en Estados Unidos. Recuerden que Estados Unidos ha empezado a crecer, eso hace que no sea necesario un nuevo estímulo y mantiene el sesgo alcista. Es cuestión de romper máximos para continuar hacia niveles del 23.5, así que el dólar fue el protagonista de la semana que golpeó un poco la inversión en términos de emergentes, commodities, pero que continúa fortaleciéndose frente a las demás economías. Recuerden que Estados Unidos ya no está inyectando liquidez y por el contrario los emergentes están generando descensos en tasas, recorte en tasas, y pensando en estímulos, también China estuvo bajando tasas durante la semana. Así que el protagonista de la semana fue el dólar. Ahora sí pasemos a lo que fue el mercado local. En el cierre, veamos un poquito lo que fue el cierre del viernes. En el cierre del viernes lo que tuvimos fue un fuerte repunte del cóndor con 3.000 millones. Aquí vemos un poco la gráfica en la plataforma. Tratando de cambiar algo de tendencia, pero recuerden que este activo tiene muy poca volatilidad y pues una inyección de capital le generó ese movimiento alcista. Sector energético continúa repuntando ISA y SAGEN esperando buenos resultados para el mes de julio. Recuerden que cerramos ya trimestre y para finales de junio conoceríamos lo que son las utilidades. Lo que es sector financiero también logró impulsarse un poco por el recorte en términos de inflación para la vivienda y aval. Tablemac continúa bajo algo de compras, pero no mucho volumen. De hecho, los ascensos fueron con muy poco volumen, 1.000 millones, 100 millones. ETB 32 millones, Grupo Aval 174. Bancolombia también logró pasarse un poco a los verdes y Éxitos y continúa con algo de volumen en 4.000. Así que los ascensos fueron de bajo volumen, los volúmenes altos, y si estoy bien acá hubo algo en concreto, 631.000 millones, fue un volumen bastante alto de lo que se dio en términos de no, son 631 millones, perdón, no es para nada alto, perdón, 631 millones. Los descensos sí se marcaron con operaciones de volumen 5.000 millones, 4.000, aunque toda la bolsa, digamos que presentó algo de escasez en términos de volumen, Pacific Rubiales 50.000. Así que las petroleras las más golpeadas durante la semana, simplemente por los no hallazgos en petróleo y algunas tratando de repuntar tras el dato de inflación. Veamos entonces en términos generales qué pasó durante la semana. Vamos primero a lo que son los índices, vamos a hacer uso de la
Digamos que la plataforma, vamos a actualizar un poco la gráfica para tener en cuenta el cierre. Lo que pasó con el mercado es que durante la semana previa estuvimos subiendo con fuerza, rebotando. Llegamos a las zonas de resistencia, zona de resistencia simplemente de lo que es el 1680, 1690, que serían los mínimos previos y estos máximos nuevos. Digamos, estamos llegando ya a la zona de resistencia, por lo que se ha evidenciado ya alguna presencia de vendedores. Igual los compradores siguen insistiendo, nos dejan estas velitas que se llaman hombre colgado, donde los compradores están tratando de mantener esa fuerza en el mercado. Si logran superar estos niveles, prácticamente el 1690, 1700, estaríamos hablando de entrar a un mercado con tendencia alcista. De lo contrario, si se rompen los mínimos previos, estos mínimos de las dos velas, volveríamos a tener un movimiento bajista a buscar de nuevo los 1600, 1590. Así que por ahora, simplemente lo que tuvimos fue una semana donde empezaron a aparecer vendedores simplemente porque llegamos a la zona de resistencia. No obstante, no hemos vuelto todavía en términos generales a un mercado bajista. Empecemos con las petroleras, que fueron digamos que las protagonistas de la semana, no por buenas noticias, sino por su tendencia bajista. Recordemos que Ecopetrol también se mantiene por debajo de los promedios móviles en tendencia bajista. Lo que tuvo fue un intento de repunte, simplemente después de las 3 jornadas de caída, las famosas 3 velas de los 3 cuervos, simplemente dejando ahora los niveles cercanos al 5100, 5160 como el nivel de resistencia, que mientras no lo supere todavía tiene espacio para caer al 4500. Así que semana de estabilidad en términos de Ecopetrol, de bajo volumen también para la acción, que continúa dentro de tendencia bajista y le quedó difícil recuperar. Vamos a la zona de los PMG y Pacific Rubiales. Petrominerales continúa con su tendencia bajista sin encontrar soporte, sin encontrar volúmenes altos, continúa con volatilidad o buscar esos 18, no ha tenido, digamos que no generó la semana pasada la fuerza suficiente de un hallazgo pequeño para detener la caída, continúa el pesimismo en términos de esa acción, dejando lo que es el 21-300 ahora como nuevo nivel de resistencia. Así que no fue buena semana en términos de petrominerales, que continúa con tendencia bajista y sin señal por ahora de cambio alguno. Pacific Rubiales, la que sigue, tuvo un movimiento de repunte después de una caída muy fuerte que la llevó hasta niveles de 36, cercanos a 36. Lo que tuvimos fue un rebote técnico hacia la zona de resistencia del 42 a 45, que es la zona más fuerte que tenemos de resistencia para Pacific, dejando el viernes un cierre con máximos y mínimos menores, algo de toma de utilidad de intento de volver a la presión bajista. Importante por ahora el 39, es un soporte de corto plazo, si se rompe volveríamos a 36. Por ahora simplemente corrigiendo y volviendo a lo que es la presión bajista para Pacific Rubiales, solo rompiendo ese 42 podríamos avanzar a la siguiente etapa del 45, pero seguiríamos dentro de tendencia bajista. Así que el mercado, después de generar ascensos, decide tomar algo de utilidad en términos de Pacific Rubiales, dejando 38-39 los nuevos niveles de soporte para la acción. Y falta Canacol, que no logró rebotar, contrario, bueno, ni Petrominerales ni Canacol lograron rebotar, incluso volvieron a buscar sus niveles mínimos cercanos a 800. Si se romperíamos 760, 740, es un activo de bastante volatilidad que continúa marcado por la tendencia bajista. El pesimismo en términos de petroleras continúa generado por en los no hallazgos, no hay noticias sobre hallazgos petroleros y la caída del crudo pues simplemente nos lleva a niveles de 80, donde muchas petroleras tienen su presupuesto y donde ya generar gasto exploratorio se hace un poco más complicado. Así que por ahora, digamos que se limita entonces el potencial de crecimiento de las petroleras hasta que no encuentren algo de petróleo. Isagen continúa, aunque con bajo volumen, continúa dentro de su comportamiento lateral. Fue una buena semana para Isagen, que continuó con entonces repuntes y con comportamiento algo estable durante la semana y volátil, pero continuó logrando mantenerse cerca de la zona de resistencia de los máximos previos en su comportamiento lateral. EISA, que si bien tiene un panorama completamente diferente tanto de valoración como de crecimiento frente a Isagen, también logró tener una semana relativamente tranquila, relativamente estable dentro de su comportamiento lateral de los 16.600 a los 11.800. Se destaca durante la semana Éxito, que logró encontrar máximos históricos. Digamos que simplemente hizo un pequeño pullback durante la semana. Si logra mantenerse sobre esos 30.000 o estos mínimos de la jornada, podría continuar con más ascensos. Por ahora lo importante fue que alcanzó máximos con la expectativa de que las utilidades sean bastante buenas. Simplemente el mercado está descontando buenas utilidades para lo que es Éxito. Recuerden que ahora en adelante
Vemos que los movimientos van a estar dados con base en las utilidades empresariales, descontando éxito y Fabricato, posibilidad de utilidades buenas, se mantiene sobre el 91, que será el nuevo nivel de soporte para Fabricato. También alcanza máximos del año durante estas jornadas. Entonces recuerden que el mercado está apostando en algunas utilidades y eso es lo que se está viendo en la mayoría de los activos. Las demás continúan con comportamiento lateral. Vemos que no se evidenciaron movimientos de volatilidad durante la semana, simplemente algo de indecisión y descanso, donde los compradores intentan mantenerse cerca de resistencia en términos de desembargos. Si lo rompe iríamos a 7.400, 7.600, pero pues no lograron encontrar una razón o un fundamental fuerte para romper las resistencias. Fue una semana entonces de indecisión, de comportamiento lateral para la mayoría de activos, donde no se dieron movimientos importantes durante la semana, simplemente un comportamiento lateral también para Celsia, esperando lo que son los resultados, lo esperaban los resultados de inflación y empleo de Estados Unidos. Así que lo que trataremos de hacer ahora en el debate es descifrar la tendencia para la próxima semana. Así que por ahora, en resumen, mal comportamiento para las petroleras, comportamiento lateral para los demás activos a esperar de mayores fundamentales y de resultados empresariales.